Muy buenos días, Leopoldo. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Tony. Muy bien. Aquí en otro día más, otro episodio más de Sí. como si tu vida dependiera de ello. Bueno, pues vamos a ir al grano entonces, ¿no? Porque aquí también lo que nos gusta hablar es de vender. Y si no estás vendiendo, el problema no es que tu servicio sea apestoso o sea malo. No, no es que los algoritmos de las redes sociales que utilizas te tengan manía ni nada de esto, ni siquiera es culpa de que haya mucha competencia dentro de tu sector. El problema está en que la gente no te está viendo. Y no te Ujú. está viendo porque no insistes lo suficiente para que no sea posible ignorarte, ¿no? Para que sea imposible el ignorarte. Sí, porque al final es más cómodo decir, pues soy malo vendiendo, pero bueno, a ver, deberíamos de aceptar la verdad. Tenemos miedo a insistir y ese miedo a insistir es más grande que las ganas de ganar dinero. Y lo que hacemos normalmente es, por ese miedo, quedarnos quietos, ponernos excusas y decir, bueno, no, es que así voy bien, bueno, pues sí, ya sí eso. Y al final, pues nada, de nada. Eh, Estamos acostumbrados a que muchas veces, pues en zonas así céntricas o tal, o que nos llamen por teléfono y cualquiera de ellos de los que llaman, independientemente de que las técnicas sean mejores o sean peores, lo que menos son es gente que son tímidas, ¿no? Eh, Porque al final la vergüenza no te da de comer. Sí. Y si tú piensas, y tú puedes pensar, joder, qué pesado, siempre molestando tal. Sí, pero bueno, pero ellos lo que van es pues eso. A mí fírmame y luego ya llámame pesado, llámame lo que quieras. Sí, al final eso es verdad. Porque, bueno, los ejemplos están ahí, ¿no? Son claros. O sea, imagínate, pues, sobre todo un ejemplo de antes, ¿no? Cuando había más venta puerta a puerta. Cuando llamaba a tu puerta a los vendedores de seguros o de enciclopedia o de cualquier cosa, cara no le faltaba. O sea, no eran tímidos ni nada por el estilo, porque es que al final, si no vende, pues pasas hambre, ¿no? Te mueres de hambre. Y el que tiene vergüenza, pues se acaba muriendo de hambre, sí, en un caso de las ventas. ¿Puedes pensar que son pesados? Bueno, ellos piensan que soy el único que se va con el contrato firmado a su casa. Está claro. Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es, pues eso, es sacar de la cabeza eh, pues todos esos prejuicios que tenemos. Porque la cabeza al final te engaña en el sentido de que, bueno, te está diciendo, no, no insistas, no, insistir es que eres muy pesado, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver insistir con ser pesado, dar el coñazo, ¿no? Y ese es un poco el problema que tenemos, los prejuicios. Que insistir es ser pesado, que hacer seguimiento es que te poner de rodillas y estás ahí como rogando. Eh, un poco como si cerrar una venta fuera, pues eso, pedir un favor o mendigar. Sí, y eso es el problema que tiene, que tiene mucha gente. ¿Sabes? Porque ¿sabes lo que pasa cuando se te meten ese tipo de mierdas en la cabeza? Pues que al final no haces las cosas con confianza, que parece que estás pidiendo disculpas cada vez que haces una llamada, que cuando mandas un mensaje, pues tienes demasiado cautela y no dices lo que tienes que decir. Incluso el contenido, no eres directo, indirectamente la gente no se entera de lo que le estás contando. Y así no te va a comprar, ¿no? Porque la gente compra convicción y tú estás transmitiendo miedo en todo lo que estás haciendo. No. Sí, porque te da, pues eso, te da miedo parecer un pesado, pero, y sin embargo, el vivir, como estamos ya acostumbrados a vivir prácticamente sin poder llegar a final de mes, sin dinero a final de mes, eh, lo cual a mí me parece un absurdo, ¿no? Yo creo que sería mucho mejor que te llamen pesado, que te llamen lo que te quieran llamar, pero si tú llegas a final de mes desahogado,
pues no deberías de tener ningún problema, ¿no? Que te llamen lo que quieran, pero bueno, que tú vas cerrando y vas vendiendo. Y eso al final es lo más importante, creo yo, ¿no? Eh, lo que está claro es que si no insistes, no vendes. Y, y no insistes porque eres un cagón muchas veces, porque eso nos ha pasado yo creo a todos, o sea, a mí me pasaba, ¿vale? Cuando piensas o dices que no quieres insistir, realmente lo que te estás diciendo es no quiero enfrentarme a que me digan que no. ¿Vale? Es un instinto de autoprotección que tenemos al principio cuando tampoco tenemos tanta seguridad. Mm, Prefieres sabotear tu venta antes que asumir un rechazo de frente de esa persona que posiblemente incluso te comprara. claro. Y es que al final tenemos bueno, pues tenemos el error, o bueno, la falsa esa creencia de que, bueno, de que es que, de que es que eso lo hacen por nosotros, ¿no? Que somos nosotros que somos pesados o somos, no, la diferencia está en que los que venden mucho son los que insisten e insisten porque el no o el rechazo no se lo toman como algo personal. Eh, podrán rechazar el producto o el servicio que les estás ofreciendo. Eh, y piensan, vale, pues me dice que no, pues tiro para el siguiente. Porque al final esto es un tema de números. Eh, probablemente cada no que recibes te está acercando más a un sí. Porque a lo mejor hay, no sé, en tu sector, pues seguro que hay algún tipo de estadísticas y a lo mejor, pues o tú tienes unas estadísticas que te dicen que a lo mejor haces una venta de cada 100 llamadas o de cada 20 llamadas. Bueno, pues en el momento que te digan no, ya estás a 19 o 99 llamadas de que hay una persona que te va a decir que sí. Y lo único que tienes que hacer es eso, es seguir con el no, hasta que llegará alguien que te va a decir que sí. O sea, me dicen que no, pues venga, que pase el siguiente. Y ya está. Y eso es un poco lo que deberíamos de pensar y lo que deberíamos de meter en la cabeza. Pues sí, total. Así es. Tú fíjate, el otro día, por ejemplo, había un chico que me escribió que decía que claro, que es que mm, si, si metes CTA muy agresivos, parece que está suplicando que te compre. Y es que es al contrario, le estoy diciendo a la gente que haga una cosa concreta que tú quieres que hagan. Si tienes la solución para un problema, el que se arrastra es el que no ofrece nada. Y tú estás ofreciendo una solución, estás vendiendo soluciones. Si no se Mm. las das, le estás haciendo un favor a la competencia, al final. Sí, porque además el error, eh, que muchas veces si no incluyes estos, ya lo hemos hablado muchas veces, estas llamadas a la acción, muchas veces si no las incluyes, el problema que te puedes encontrar es que la gente que te lea y que realmente le guste lo que dices o lo que haces, no sepan cuál es el paso siguiente que tienen que dar. O pues normalmente ahí en los CTAs, por lo que les vas a decir es, aquí te vendo esto, o aquí contactas conmigo, o lo que sea, y se van a quedar ahí. Y aunque esté una persona que esté interesada, eh, pues no va a contactar contigo porque tampoco sabe cómo lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eso es una parte que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero siguiendo con el tema de insistir, eh, cuando no insistes, eh, es que directamente no das opción ni a que te rechacen. Y al final es que no vas a conseguir nada. Sí, Porque si no consigues, o sea, si no consigues una venta, pues al final ni vas a tener venta, ni vas a tener, por supuesto, clientes, con lo cual no vas a tener dinero y lo que es más importante, todos esos nos, lo que te van a dar es experiencia. sí, así es. Te dan toda esa experiencia que al final vas a necesitar
pues para conseguir tus objetivos, ¿no? Que es el tener dinero en la cartera, el facturar. Y bueno, al final el coste que ese que no vemos, ¿no? El que es invisible de no existir, es que te estás quedando, pues en lo que nosotros llamamos esa zona muerta, ¿no? Cuando no Ujú, existes, no te rechazan, ¿vale? Muy bien. Pero ¿qué consigues? No consigues absolutamente nada, ¿no? Te quedas flotando en esa zona muerta que ni cliente ni dinero, ni caliente ni frío, ¿no? Nada, no estás haciendo absolutamente nada. ujú. Claro, y entonces al fin, y además de eso, encima, si tenías poca confianza, pues ya la pierdes del todo. Porque somos dados a pensar, eh, pues eso, que entonces como no nos fiamos de nosotros, pues al final tampoco confiamos en nuestra propuesta, tampoco confiamos en nuestro producto, tampoco confiamos en nuestro servicio y, y eso te lleva a, pues eso, a cada vez menos insistir y cada vez menos hacer nada, ¿no? Y eso pues se te queda ahí metido y, y al final pues cada vez más miedo, cada vez más inseguridad, cada vez más, pues eso, nada. Sí, así funciona. Y otra cosa importante es que la confianza se va yendo a tomar por saco, ¿no? Porque cada vez que no haces algo, que no te comprometes, que no actúas, le estás diciendo a tu cerebro, no confío en lo que hago, no confío en mi propuesta, no confío en mí. Y eso se va grabando ahí. Claro. Así que venga, ¿y qué podemos hacer? Pues algo tan sencillo como lo mismo que pasa con cualquier aparato electrónico, que es reprogramarnos. Y reprogramar, como la cabeza no nos la podemos cortar, la tenemos que tener ahí, pues lo que tenemos que hacer es reprogramarla. ¿Y qué vamos a hacer para reprogramarla? Pues eso, pasar de quitarnos la cabeza de cagón, de vendedor que no se atreve a nada, a ser un número uno y un cerrador que no te dé remordimientos absolutamente, absolutamente nada, ¿no? Porque vender, si lo que estás vendiendo es razonablemente bueno, no es mendigar. Lo que le estás dando a tu posible cliente es opciones para su negocio. Para su negocio, para él, depende de lo que vendas, el producto o el servicio que vendas. Eh, Porque normalmente todos los que vendemos algo, independientemente de que sean productos o sean servicios, lo que vamos a proporcionar a la persona que nos compre es una transformación. Con lo cual, debería de ser casi inmoral no insistir, porque lo que estás haciendo es ayudando. Y si no vendes, lo que estás haciendo es dejando a ese cliente con el problema que tenía cuando llegó a ti. Con lo cual yo creo que es una cosa que tienes que valorar. Es decir, a ver, yo estoy ayudando con lo que hago, pues no debería de tener ningún problema en ofrecer lo que hago para que me lo compren. Sí, además, tú imagínate cualquier profesional que ofrezca servicios, ¿no? Mm. Eh, yo que sé, un fisio mismo, viendo a un tío retorcido ahí que está como un 7 y diciéndole, bueno, si quieres te trato, si no, pues no pasa nada, te sigues hecho un 7, no me jodas, macho. O sea, al final uno bueno te diría, ven, déjame arreglarte, que esto te va a joder un poco más si no lo haces ahora, ¿no? Es que al final se trata de eso. Es el mismo ejemplo que cualquier persona que venda otro tipo de servicios. Estás viendo que hay gente que está fastidiada porque no tiene una solución a un problema concreto y tú, por ese miedo que tienes ahí, no das el paso a intentar solucionárselo. Sí, que es un poco vueltas a lo que estábamos diciendo antes. ¿Vale? Si vas a ayudar a alguien, si vas a mejorar a alguien, a su negocio, sus procesos, a que no cometa errores,
Bueno, ¿por qué no lo dices? ¿Por qué no lo gritas, ¿no? Para que la gente lo vea. Bueno, es porque al final, directamente, lo que tenemos que hacer es un poco lo que decía antes, que esto es un tema de estadísticas. Entonces, al final, lo que tienes que hacer es normalizar el no. Entonces, una vez que lo normalizas, una vez que lo aceptas, que lo abrazas, bueno, pues vas a empezar a vender sin miedo. Eh, lo mismo que coleccionas victorias, pues puedes coleccionar también rechazos. Sí. Bueno, ¿por qué no? Sí, al final eso es importante, ¿no? El saber cómo coleccionar esos rechazos, porque eso es lo que te llevan al camino correcto, al camino de vender y de cerrar, que es lo importante. Es cuestión también un poco de cambiar el foco, ¿no? De que estás vendiendo para ti, no estás vendiendo, de que no vendes para ti, estás vendiendo para ellos, estás ayudándola a ellos, ¿vale? Si empiezas a pensar o continúas pensando que eres un pesado, tienes que cambiarlo por decir, estoy siendo útil, estoy asegurándome de que no se pierdan esto por su propia indecisión, ¿vale? La gente Mm, está muy ocupada, la mayoría del tiempo está distraída, duda. Si no apareces unas cuantas veces en su vida, no se van a acordar de ti. mm. Así que tienes que repetir, recalcar, reaparecer, y porque si no, no te van a ver, y si no te ven, pues, como hemos dicho al principio, es como si no existieras. Sí, además es que eso está más que estudiado y más que, vamos, si la gente no recibimos, que por eso es como funciona la publicidad. Eh, recibimos a lo largo del día millones de impactos, y de la mayoría de las veces ni nos acordamos. ¿De cuáles nos acordamos? Nos acordamos de aquellos que son insistentes, de los que, porque creo que había un estudio que decía que no sé si necesitas 8 o 9 impactos para al final tomar una decisión sobre algo. Pues si no lo haces, no insistes, pues lo que tú dices ni se acuerdan, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco por ir centrando el decir, bueno, ¿y cómo lo hago? Pues cómo insistir, como una persona, como un pro, como una persona, como un vendedor, y no sonar a charlatán de feria. Bueno, pues importante es tener claro por ejemplo, tienes que hacer seguimientos con un poco de garra, ¿no? No lloriqueando, ¿vale? No manden mensajes diciendo qué te parece, has tenido tiempo para verlo. No, diles algo más concreto. Mira, te mando esto porque no quiero que pierda la oportunidad de mejorar X. Si es ahora, genial, pero avísame para no insistir y priorizar con otros clientes que tengo pendiente. Y ya está, eso al final está demostrando que le respetas, estás siendo firme y no estás insinuando ningún tipo de desesperación. Sí, que tienes tú pues eso, la sartén por el mango. Luego, cuando hagas publicaciones, eh, no hagas publicaciones para lucirte, para que digan, jo, ¿cuánto sabe este tío, ¿no? Haz publicaciones para el que te lee, eh, para que sepa, para que la persona que te lee, el que puede ser tu cliente, cuando te lea, dice, joder, este tío aquí hablando de esto y yo aquí parado y con el mismo problema, ¿no? Sí, eso también, ahí la has dado. Y luego al final también pues está el insistir con variedad, no con el mismo discurso cutre siempre, o sea, no cuente siempre lo mismo. Mándale cosas distintas, mándale un caso de éxito de algún cliente con el que has trabajado del mismo sector, o mándale un problema o un error frecuente que suelen cometer personas como ese posible cliente y cómo tu servicio lo soluciona. Ujú, Pásale algún testimonio con pantallazo de estos típicos que te mandan por email o por WhatsApp para que lo vea, pues así estás educando y estás demostrando y estás empujando hacia el cierre final sin repetirte. ujú.
claro. Y bueno, y aquí ya por, por dar una colleja a los que nos están viendo, nos estén escuchando, eh, cosas que deberías de grabarte, que es un poco lo que de todo lo que hemos dicho, ¿no? Que te deberías de grabar a fuego para perder ese miedo, que es el que te impide vender, ¿no? Eh, y una de las frases que yo me grabaría es decir, que al final, si no vendes, eh, es porque tienes miedo a que te digan que no. Y sin embargo, a tu competencia les están dando las gracias, eh, porque su producto o su servicio soluciona el tuyo igual, pero la persona que lo recibe está agradecida porque le está solucionando un problema, ¿no? Sí, esa sería una. Luego otra sería que el no insistir, pues te hace no ganar dinero, te hace incluso perderlo. Se queda ahí encima de la mesa y lo acaba cogiendo otro. Es Claro. importante este tema también. Y luego no eres pesado, o sea, lo que eres es que lo que es que te estás preocupando, de la persona a la que vuelves a llamar para que solucione su problema. Sí, eso es importante, es importante. Al final es más pesado la factura del alquiler o la letra del piso o cualquier tipo de gasto grande que tengas al mes y que no puedas pagar por no insistir que cualquier otra cosa. Claro. Y bueno, ya para cerrar, vamos a poner un reto, para que, bueno, pues para que estés donde tienes que estar, ¿no? Porque lo que queremos es que, bueno, pues que te motives, hacer que te motives para que actúes independientemente de que te estén temblando las rodillas o te estén sudando las manos. ¿Y Sí. qué reto les podemos poner, Tony? Bueno, pues podemos, para que haya un poco de motivación, yo cogería a lo mejor alguna propuesta que hayas enviado en las últimas semanas y que no has tenido ningún tipo de respuesta de la persona a la que se la has enviado y hacerle un seguimiento de 5 mensajes, ¿vale? Cada 3 días mandarle un mensaje, ¿vale? Con las ideas que hemos comentado antes, hacer un post también, ¿no? Con un CTA que sea más potente, ¿no? Que no tenga miedo a que suene a venta, decirlo bien claro, Ujú, ¿vale? Y llamar a algún lead que tengas por teléfono, ¿no? De esos que no te contestan desde hace semanas, pues ponerle un ultimátum elegante, ¿no? Oye, creo que esto que te estuvimos hablando no te interesa, por ejemplo, ¿no? Si es así, pues contéstame y confírmamelo para cerrar carpeta contigo, ¿no? Dejar un mensaje de claro. voz si no te coge el teléfono diciéndole eso. Eso suele hacer que la mayoría de las veces te, te contesten directamente. Sí, porque mientras tú te lo estás pensando, pues hay alguien ahí fuera que está cerrando una venta. Así que lo que tienes que pensar es, bueno, pues a ver qué prefieres, ¿no? Parecer educado, bueno, o tener la cuenta, o tener dinero en la cuenta, ¿eh? Sí, ese es el problema de muchos, ¿no? Que prefieren parecer educados y no molestar a ganar dinero, que es al final de lo que se trata. Y bueno, yo creo que por hoy es ya más que suficiente, ¿no? Sí. Pues nada, que nos escuchen nos vemos en el próximo episodio de Como si tuviera dependiera de ello. Y bueno, y antes de despedirnos, pues eso, ve y vende, insiste, cierra el negocio y cobra. Y luego ya si quieres, pues pides perdón. Pero bueno, de momento, pero cuando ya tengas el dinero en el bolsillo. Sí, eso es importante, cuando tengas ya la pasta en la cartera. Así que bueno, pues nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy grande y nada, nos escuchamos y nos vemos. Muy Chao. bien.
Chao.